Predicar en las zonas donde estamos familiarizados representa una facilidad para llevar el Evangelio, pero ir más allá de nuestras fronteras siempre será un gran desafío. En la lección de hoy veremos a Jesús y a sus discípulos yendo a naciones lejanas que tenían un trasfondo negativo en algunos casos con el pueblo de Dios, pero Jesús les amaba, aunque eran ciudades pecadoras. Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición es poder encontrarnos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Ahora en esta lección de esta semana, Misión en favor de los no alcanzados, parte 2. Recordando que la semana pasada la lección se basó más en el apóstol Pablo y su experiencia en Atenas y cómo alcanzó, cómo llevó el evangelio a esas personas. Esta semana el énfasis es Jesús y sus discípulos yendo a naciones extranjeras, yendo a otros pueblos, yendo a otro tipo de personas. Y qué bueno que usted está ahí con nosotros. Le invitamos a que pueda suscribirse a este canal, pueda compartir estas lecciones también, pueda dejar un me gusta, un comentario también. Y bueno, ya estamos de vuelta, así que tenemos que comenzar la faena de cada día. Y estas lecciones yo sé que le llegan a usted temprano, y temprano usted se alinea con nosotros. El texto para memorizar es: entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, sea como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Mateo 15:28. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Padre Celestial, muchas gracias te doy en este momento. Me permites estudiar tu palabra con tus hijos a través de este medio. Que el estudio que realizaremos hoy sea de edificación, de crecimiento espiritual y de capacitación para cada uno de nosotros poder hacer y cumplir con tu misión ahora en las ciudades. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos nosotros en Mateo capítulo 14, versículo 34, que Jesús se retiró a las regiones de Tiro y de Sidón. Especialmente en Mateo 15:21 también lo expresa en esas palabras. Ahora, la pregunta que resulta aquí de este pasaje es: ¿por qué lleva Jesús a sus discípulos desde Galilea hasta estos lugares? ¿Cuál es el plan de Jesús? La respuesta está aquí mismo. Jesús lleva a los discípulos a estos lugares para que ellos puedan tener un contacto más allá de sus fronteras y puedan aprender en el sitio donde ellos estarían en el futuro. Aquí aparece la palabra in situ, ¿verdad? Que significa en el sitio, en el lugar, personalmente, físicamente, para que puedan aprender en el lugar donde ellos estarían en el futuro cómo sería la misión en esos lugares. Ellos tenían que salir de Galilea, porque en Galilea no iban a poder aprender eso de manera teórica. Tenían que salir y vivirlo como tal. Los que hemos tenido la oportunidad de predicar en otros países, de evangelizar a personas en otros países, sabemos el desafío que representa, porque hay contextos diferentes, hay situaciones diferentes, hay estilos de vida diferentes, mentalidades diferentes. Por lo tanto, no vamos a poder entenderla desde nuestra zona de origen aquí, donde nos encontramos nosotros. En ese sentido, tenemos que ser claros y conscientes de que las personas en otros lugares tienen otras necesidades. Por lo tanto, Jesús necesitaba llevar a sus discípulos a esa experiencia. ¿Por qué razón? Porque Jesús quería enseñarle lecciones que lo ayudaran a prepararse para el llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, no solamente a los judíos, no solamente a los samaritanos, sino a todos los grupos de personas, incluyendo a los que están en la zona urbana. Esto es a los que viven en las grandes ciudades. Hay algunos pasajes aquí que nos ilustran un poco acerca del trasfondo, acerca del contexto que rodeaba la historia de estas ciudades, Tiro y Sidón, en el Antiguo Testamento. La primera cita se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 1 al 6, y aquí se narra, ¿verdad?, este episodio donde estas naciones cananeas fueron usadas para probar a Israel, de modo que se viera si Israel estaba dispuesto a ser fiel a Dios o se iba detrás de los ídolos y de las aberraciones. El otro pasaje que aparece es primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 12. Es la experiencia de Salomón con el rey de Tiro, que es Irán. Irán había sido amigo de David
y le sirvió bastante con madera y con asesoría para la construcción del templo, en el caso ya con Salomón, pero había tenido una estrecha relación de diplomacia con David. Y entonces este rey extranjero tiene testimonio de que Dios es el Dios verdadero. Tuvo testimonio a través de David y eventualmente lo tuvo a través de Salomón. Entonces veamos un poquito en detalle estos elementos. Veamos que Dios utilizó a los pueblos de cananeos, dentro de lo que estaban los sidonios, para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente el pueblo de Dios no pasó la prueba. Al menos en este caso, la Biblia dice en Jueces capítulo 3, versículo 6 lo siguiente: tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a sus hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Este es el contexto negativo que encierra ya la ciudad de Sidón. Sabemos que era una ciudad que tenía dioses paganos, era una ciudad pagana como tal. El otro caso que vemos acá, entonces, es el de el rey Irán. A pesar de que tenían buenas relaciones el rey David, Salomón con Irán y los tiros y los sidonios, nosotros notamos entonces que hay un aspecto negativo por la razón de que aunque las relaciones de negocio eran muy buenas, la relación espiritual no. La relación espiritual no lo era. La palabra de Dios dice lo siguiente, en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 5, Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Entonces, era un poco cuesta arriba que el pueblo ahora se expusiera a este pueblo que ya le había hecho caer. Pero Dios, a pesar de su historia, seguía amando a estas personas. A pesar de su idolatría, a pesar del paganismo, Dios les amaba. Y Jesús entonces lleva a sus discípulos a estos lugares. De esta manera, inició en la misión urbana transcultural. Al confrontar sus prejuicios e intolerancia por lo que había sucedido, Jesús ejemplificó para sus discípulos la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. No podemos nosotros prejuiciarnos, predisponernos, porque en el pasado haya habido situaciones difíciles con algún siervo, con algún misionero en algún lugar, y nosotros limitar la salvación a esas personas simplemente porque haya pasado algo así. Tenemos que llevar el evangelio a ese barrio, a esa comunidad, sin importar lo perversa, verdad, lo corrupta que sea. Los misioneros adventistas o los misioneros urbanos adventistas tenemos que enfrentarnos a muchos desafíos, entre ellos la relación con la salud y el medio ambiente. Es decir, en las ciudades la salud es pésima. La gente vive comiendo fast food, comida rápida, el medio ambiente es bastante dañado, es bastante contaminado. Otros elementos también son el alto costo de la vida. La gente trabaja mucho para poder subsistir. Otros elementos ya que tienen que ver con asuntos sociales son el racismo, la intolerancia, el nacionalismo, principalmente en países que comparten fronteras, las restricciones a la libertad religiosa y de expresión. Todos estos desafíos lo enfrenta a cualquier misionero que ahora acepte el desafío de ir a predicar a las ciudades. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, debemos trabajar por y para las ciudades. Ese fue el ejemplo de Jesús para nosotros. Y hay una pregunta aquí que quiero compartir con ustedes. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a quienes se dedican al ministerio urbano? Puede ser con tus oraciones, número uno, ayudarle. Puede ser con tus recursos, si los tienes, poder apoyar algún ministerio que trabaje en zonas urbanas, personas que están dedicados a trabajar en las calles con personas que necesitan escuchar el evangelio, pero da un paso y pon un grano de arena para aquellas personas que ahora mismo se enfrentan a grandes desafíos. Que el Señor te bendiga y nos ayude grandemente a poder involucrarnos en este trabajo de predicar en las ciudades.